¿Usted me dice? Usted me dice. Buenos días, bienvenidos a la Universidad de las Américas AC, Ciudad de México. Nos da muchísimo gusto recibirles hoy para platicar acerca de la terapia virtual en educación especial. Un tema muy actual y, pues, por supuesto, muy necesario de tratar para todos los especialistas en el área de la educación especial, la comunicación humana y otras disciplinas afines, y también a quienes están interesados en ser terapeutas y atender personas con alteraciones de la comunicación humana. Vamos a platicar un poco acerca de esta realidad que estamos viviendo, quienes nos dedicamos a la intervención clínica en el área de la comunicación humana. Bien. Déjenme, vamos a correr unas diapositivas. Listo. Empezaremos por comentar un poco los aspectos que nos preocupan en este tiempo de contingencia sanitaria en cuanto a las terapias virtuales, que así se han denominado. Primero, ¿qué es la intervención clínica o la terapia, que es como comúnmente le conocemos? ¿Cuáles son los elementos básicos que integran una sesión de terapia de comunicación humana? ¿Y cuáles son las características de lo que antes llamábamos teleintervención, que es la intervención por videoconferencia, que ahora es pues tan común debido a la contingencia que estamos viviendo? Y finalmente platicarles un poco de la experiencia de la Clínica OIRA de la Universidad de las Américas con los extraordinarios resultados que hemos tenido a un año de estar trabajando con nuestros pacientes por videoconferencias. Bien, primero es importante, dado que la plática se llama terapia virtual en la educación especial, es importante hablar un poco acerca de qué es la educación especial. La educación especial en nuestro país es el área de formación de profesionistas, tanto para la parte educativa como para la parte clínica, que atienden personas con diferentes alteraciones o con alteraciones en diferentes áreas. Aquí, como pueden ustedes ver, tenemos todas las áreas de educación especial en nuestro país. Un área, pues por supuesto, es la de apoyo a las personas que tienen ceguera o debilidad visual. Otra área es la de apoyo a las personas con problemas motores o de desplazamiento. Otra área es el área de apoyo a las personas que se consideraban antes inadaptados o infractores y que ahora podemos llamar problemas de conducta importantes, problemas emocionales primarios, y también ahí incluimos, por supuesto, a aquellos chicos y jóvenes, sobre todo, que han cometido alguna infracción a la ley y están en condiciones de resguardo o reclusión. Y hay otras 4 grandes áreas que atiende la educación especial: la discapacidad intelectual, los problemas de aprendizaje, los problemas de audición y los problemas de habla y de lenguaje. Pero bueno, educación especial y terapia de la comunicación humana no son exactamente lo mismo. La educación especial, como yo les decía, es un término que denomina todas las grandes áreas que les mencioné, mientras que la terapia de la comunicación humana aborda solamente 4 de esas áreas de las que nosotros hablamos. En la educación especial, que es una denominación genérica, como les decía, formamos personas capaces de desempeñarse en el sector educativo o en el sector clínico.
pero no los formamos en el mismo programa. Hay programas que forman maestros de educación especial y hay programas que forman licenciados en educación especial que son terapeutas. La Universidad de las Américas fue pionera en estos programas. El programa original se llamaba Licenciatura en Educación Especial, pero la Secretaría de Educación Pública hace ya muchos años consideró que era mejor en la Ciudad de México denominarle comunicación humana a este programa justamente por la orientación clínica que tiene. Entonces ahora formamos terapeutas de la comunicación humana y sentamos precedente, porque los pocos programas que existen en nuestro país, en 2 estados diferentes de la República, también tienen esta denominación, terapia de la comunicación humana, que lleva un proceso clínico, no educativo. Ahora, este proceso clínico, ¿a quién atiende? A personas con alteraciones de la comunicación humana, que son estas 4 grandes áreas que mencioné al final hace un ratito. Las personas que tienen problemas de lenguaje y habla, las personas que tienen problemas de aprendizaje, las personas con discapacidad intelectual y las personas con problemas de audición. Dentro de estas áreas nosotros tenemos diferentes grupos poblacionales que necesitan atención todo el tiempo, no la podemos suspender. Por ejemplo, discapacidades asociadas a síndromes. Tenemos síndromes que ocasionan alteraciones neurológicas que retrasan el lenguaje, que dan problemas de habla, que pueden dar discapacidad intelectual, condiciones asociadas, por ejemplo, a la discapacidad intelectual en nuestro país. Hay una gran incidencia de personas con síndrome de Down, pero es solo uno de los síndromes que conlleva discapacidad intelectual. Los problemas de habla y de lenguaje tienen muchísima población, tanto menores como adultos y adultos mayores, pero tal vez de los más conocidos son estos casos poblacionales del denominado espectro autista que tienen personas que padecen la condición de autismo o el síndrome de Asperger. En cuanto a los problemas de habla y lenguaje, también tenemos problemas que no tienen que ver con alteración neurológica, sino con malformaciones o problemas anatómicos como el labio paladar hendido y algunos que tienen problemas neurológicos importantes como a causa de una lesión cerebral como la parálisis cerebral. Dentro de los problemas de aprendizaje, nosotros trabajamos con personas que presentan alguna disfunción que a veces es mínima en algún área básicamente de la corteza cerebral y esto les impide procesar de manera adecuada el lenguaje oral, el lenguaje escrito, lectoescritura, o el lenguaje matemático y los lenguajes no verbales. Estos son los problemas de aprendizaje. Y finalmente tenemos los problemas de audición, que pueden ser pérdida total de la audición o una disminución de la capacidad auditiva, que es lo que tienen la mayoría de las personas con problemas de audición. Una persona que es terapeuta de la comunicación humana atiende estos grupos poblacionales y muchos otros que caen dentro de las áreas que les mencioné. Ahora, ¿qué hace una terapia o un terapeuta de la comunicación humana? Básicamente 3 cosas. Hace diagnóstico, da intervención y da orientación en esas áreas que ya les mencioné, no las voy a reiterar. Ahora, ¿a qué nos referimos con el diagnóstico? Pues justamente a identificar si la persona que vamos a apoyar tiene alguna alteración o no la tiene. Y si la tiene, ¿de qué tipo es? Un buen diagnóstico es la clave de una extraordinaria intervención, es decir, de un tratamiento exitoso. Estas 2 cosas son básicas para un terapeuta, pero no termina ahí. Hay que dar orientación. ¿A quién orientamos? Pues de entrada a nuestros pacientes, independientemente de la edad que tengan. En segundo lugar, a sus familiares, directos e indirectos. ¿Por qué? Pues porque tienen que tener conocimiento de la condición de nuestros pacientes, de qué pueden hacer para apoyar su desarrollo pleno y de qué pueden hacer también para darles mucha mayor autonomía e independencia. Entonces, orientamos también a la familia. Si nuestros pacientes son menores, por supuesto lo deseable es que estén en la escuela y entonces orientamos a sus docentes que requieren de apoyo. Ellos no son especialistas en nuestro campo. Trabajamos de manera coordinada con ellos. A veces orientamos a sus médicos pediatras, por ejemplo, porque tampoco tienen que ser especialistas en la rehabilitación de alguien que tiene una dificultad a causa de una alteración neurológica. Entonces, también orientamos a los profesionistas no docentes que tienen que ver con nuestros pacientes.
En el caso de que sean jóvenes adultos o adultos mayores, pues a sus parejas emocionales o sentimentales, a sus empleadores si ya están trabajando, que sería lo deseable, y en general a la sociedad. Proporcionamos también orientación a la sociedad a través de programas de televisión, de radio, de redes sociales ahora tan recurrentes, pero también a través de mensajes que surgen de la legislación. Muchos de los terapeutas egresados de los programas de comunicación humana de la universidad trabajan apoyando, revisando las propuestas de ley que hacen el Congreso estatal, en el caso de la Ciudad de México o en otros estados, y federales, para poder generar programas de atención y apoyo a las personas con las condiciones que hemos mencionado. Entonces, bueno, el campo laboral es muy amplio. Tenemos que ver con el sector salud en hospitales, clínicas, con el sector educativo, no porque demos clases de educación especial, sino porque justamente estamos en los departamentos de psicopedagogía, en los departamentos de terapeutas al interior de los colegios y en otros lugares, incluyendo espacios de arte como museos. Entonces, finalmente, el campo laboral es vasto, vastísimo. También podemos hacer estudios audiológicos para identificar si alguien tiene o no una pérdida auditiva. Entonces, con este campo tan vasto de trabajo, entendemos que no podemos dejar de trabajar cuando tenemos condiciones como las que estamos viviendo, pero además porque nuestros pacientes tienen diferentes edades y diferentes necesidades. Nosotros no podemos dejar esperando un año, que es lo que llevamos en contingencia, a un adulto mayor para que pueda comunicarse con su familia. No podemos dejar esperando un año a un bebé de 2 o 3 meses al que se le identificó una pérdida auditiva sin estimulación intencionada en su casa por parte de sus papás. Entonces, estas situaciones de las personas a las que atendemos y todos los profesionistas con quienes nosotros trabajamos no pueden esperar un año durante la contingencia. ¿Qué hace necesario esto? Pues que tengamos diferentes formas de apoyar a nuestros pacientes, de seguir en contacto con ellos, salvaguardando la salud de todos, porque finalmente el trabajo uno a uno, que es el que se hace en una intervención clínica con distancias muy cortas, podría ser perjudicial para el terapeuta, para el paciente y para la familia de los pacientes. Entonces, bueno, decidimos en la universidad, como muchos otros terapeutas después en todo el país, entrar a la videoconferencia, a lo que antes se llamaba teleintervención, porque a lo mejor muchos de ustedes no lo saben, pero en algunos lugares, incluyéndonos nosotros en la Universidad de las Américas, ya proporcionábamos teleintervención, es decir, intervención a través de videoconferencias, sobre todo con pacientes que tenemos de fuera de la Ciudad de México, que no pueden trasladarse para recibir apoyo acá, pero que sí podemos atender y dar orientación a sus padres para apoyarlos en diferentes estados de la República. Entonces, esto a lo que antes llamábamos teleintervención, que ahora comúnmente se ha denominado terapia virtual, en realidad no es una terapia virtual, porque no estamos en una realidad virtual, estamos en una realidad mediada por una televisión o por un teléfono o por una pantalla de computadora. Entonces, el nombre más correcto es teleintervención, pero, bueno, lo conocemos como terapia virtual. Es una presencia directa en tiempo con nuestros pacientes y sus familias, solamente usando los beneficios de la tecnología que nos da. ¿Y qué hacemos? Me han preguntado mucho, ¿qué se hace o qué se puede hacer cuando das teleintervención o cuando das una terapia virtual, como se llama ahora? Bueno, lo mismo. Vamos a ver un poco, de manera muy rápida, qué es el proceso clínico. Yo ya les hablé de que hay 3 grandes cosas: diagnóstico, intervención y orientación. Bueno, el proceso clínico desglosa esas 3 grandes actividades, pero aquí en la pantalla tienen ustedes mucho más analizado qué es el proceso clínico, que va desde que tenemos un motivo de consulta. Nos llaman por teléfono, nos mandan un correo electrónico, nos dicen que tienen interés en tener una entrevista porque hay alguna diferencia con su niño, porque hay alguna condición ya diagnosticada o una sospecha de una condición que puede limitar el desarrollo de la persona. Después, ¿qué hacemos? Integramos una historia clínica, hacemos una entrevista con los pacientes, con sus papás, tutores o cuidadores cuando es necesario, determinamos una batería diagnóstica para poder, después de tener una hipótesis clínica,
poder confirmar o no si existe una condición. Si se confirma, ¿qué sigue? Pues la integración de un informe de resultados que se entrega, que se explica, el diseño de un plan de tratamiento, el tratamiento, que es a lo que le llamamos la intervención clínica o terapia, y después el seguimiento durante el tratamiento, que puede derivar a la larga o a la corta en el alta de nuestro paciente o en la canalización a otras instancias y servicios que es de manera coordinada podemos desarrollar. Todo esto se puede hacer a través de la teleintervención, por supuesto. Tendremos algunas limitantes, como en todo, pero también de manera presencial a veces tenemos algunas limitantes. Sin embargo, como yo les decía, no podemos detener la atención a nuestros pacientes. Por eso es imprescindible el mantenernos en contacto a través de estos elementos de la tecnología. No es fácil, por supuesto, requiere de muchísima más planeación y muchísimo más cuidado de parte del terapeuta y, por supuesto, de muchísima empatía con la familia de nuestros pacientes cuando son menores o incluso adultos y de nuestros pacientes. Pero también requiere de este gran entusiasmo y colaboración de los padres de familia que van a estar del otro lado con nuestros pacientes. Y a veces son los que están del otro lado sus hermanos, o los abuelos, o la persona que vive en casa y que ayuda con el trabajo, o algún cuidador. ¿Están del otro lado durante la intervención? Sí, es importante. ¿Es desgastante? No, es padrísimo. Es una oportunidad de poder estar creciendo con nuestro paciente cuando somos el familiar de ellos, de poder estar creciendo y de estar más al tanto de nuestro paciente. Una buena sesión de terapia presencial también requiere del apoyo en ese lugar y en ese momento de los padres de familia cuando son menores y del cuidador o acompañante cuando son mayores. Entonces, al hablar de una teleintervención que requiere que estén acompañando al paciente otras personas, no estamos hablando de algo nuevo. Eso mismo se hace en un sistema presencial. Entonces, se fijan cómo no estamos pidiendo mucho más esfuerzo de la familia. Ahora, ¿qué es importante? Por supuesto, lo que sí vamos a ajustar un poco en la parte del diagnóstico, que es una de las primeras etapas importantes del proceso clínico, es la batería de pruebas que aplicamos. ¿Por qué? Pues porque ahí sí, tal vez algunas pruebas que requieren manipulación de materiales específicos no las vamos a poder aplicar de manera de teleintervención. Sin embargo, nosotros como terapeutas estamos totalmente capacitados para manejar una gran cantidad de pruebas que existen y que son susceptibles de manejarse por teleintervención o con materiales adicionales que pueden tener sin necesidad de salir a comprar los padres de familia en casa. Pero lo más importante, un buen terapeuta debe saber diseñar instrumentos informales para la evaluación de sus pacientes. Nosotros en la clínica OIRA, nuestros estudiantes que tienen prácticas ahí, por supuesto hacen una valoración con instrumentos formales, pero saben la gran importancia de diseñar instrumentos informales que han aprendido durante su formación en la carrera y que muchas veces nos dan mucho más datos, mucho más fidedignos y cercanos a nuestro paciente para poder diseñar el mejor de los tratamientos para él. Entonces se fijan cómo el diagnóstico tampoco se limita cuando tenemos que hacerlo por teleintervención. Y el tratamiento, como yo les decía, requiere de mucha más planeación. Nosotros tenemos de entrada un buen terapeuta, no diseña sus terapias un día antes. Por supuesto que no. Le invertimos mucho tiempo y mucho esfuerzo. Solo que ahora las diseñamos y las platicamos con los papás, con nuestros pacientes cuando son chiquitos ya un poco más grandes o adolescentes. Las platicamos con ellos. Por supuesto se las explicamos, por supuesto checamos qué materiales que tienen en casa nos pueden servir para la terapia. Y permítanme decirles algo, que nuestros niños jóvenes y adultos ya manejan la tecnología mucho mejor de lo que pensábamos en general. Entonces también podemos manejar materiales digitales. No siempre y no es lo deseable en todos los casos, pero también los podemos incluir y los hemos estado incluyendo de manera muy exitosa. Nuestros pacientes, los que no manejaban tecnología, se han visto beneficiados no solo de no suspender sus terapias, sino de aprender el uso de la tecnología. Entonces, como pueden ver, el tratamiento tampoco se demerita trabajando por teleintervención. Quizá lo que extrañamos mucho y por lo que sufrimos mucho realmente los terapeutas es por no poder abrazar a nuestros pacientes.
por no poder darle una palmada a nuestro adulto o adulto mayor con daño cerebral adquirido que ya está coordinando mejor, que se da cuenta que no tiene tanto deterioro cognitivo o que se está retrasando. Eso sí lo extrañamos. Esa es la única desventaja grande de una terapia virtual. Pero las podemos subsanar con palabras hermosas que también nos salen del alma y que finalmente son otra competencia que se estaba perdiendo a veces. El uso del lenguaje oral y del lenguaje no verbal para transmitir todo aquello que queremos, todo ese entusiasmo, toda esa gratitud por poder colaborar con ellos. Entonces, estamos aprendiendo mucho con la teleintervención. No es nueva para nosotros, pero sí es nueva, por ejemplo, para nuestros estudiantes. Lo fue hace un año, ahora son expertos. Muchos de nuestros terapeutas practicaban la teleintervención desde antes. Los pocos que no, ahora también ya son expertos. Entonces, el proceso clínico se puede desarrollar sin ningún problema a través de la teleintervención. Y de hecho, nosotros en la Universidad de las Américas estamos preparando ya un documento que construimos junto con todos los terapeutas de la Clínica OIRA, que son maestros de la licenciatura en Comunicación Humana, y nuestros estudiantes. Un documento de buenas prácticas en la terapia de la comunicación humana, porque eso es lo que hemos estado haciendo desde hace un año, generando buenas prácticas en nuestra profesión. Tal vez algunos de ustedes no saben qué son las buenas prácticas. Bueno, cuando nosotros tenemos un desarrollo profesional en cualquier campo, podemos tener experiencias exitosas con cosas que ya sabíamos hacer o con cosas que innovamos, que hacemos diferentes. Innovación no necesariamente es, wow, la maravilla que nunca nadie ha visto. No, innovación puede ser algo sencillo pero diferente de lo que hace la mayoría de la gente en esa profesión. Entonces, bueno, podemos tener experiencias exitosas, que son experiencias que tienen buenos resultados, pero lo hacemos una vez y a lo mejor nunca más lo volvemos a hacer. Eso está bien. Muchos de nuestros estudiantes tienen muchas experiencias exitosas en su saber, pero otra cosa son lo que llamamos práctica prometedora. Es cuando una experiencia exitosa puede ser replicada por otros profesionistas, por ejemplo, en una institución como la nuestra, como la Clínica OIRA. Cuando esa experiencia se replica varias veces, se convierte en práctica, porque ya lo hacemos. Y se convierte en práctica prometedora cuando los resultados se analizan y son buenos resultados. Después de un tiempo, estas prácticas prometedoras se convierten en lo que llamamos buenas prácticas. Pero ojo, las buenas prácticas tienen estándares, tienen normas. ¿Para qué? Para que otros las puedan replicar y obtengan los mismos y extraordinarios resultados que se obtienen en este cúmulo de prácticas prometedoras. Nosotros en la Clínica OIRA, después de un año de trabajo a través de teleintervención con nuestros pacientes y nuestros estudiantes en las clases, tenemos buenas prácticas. Tenemos ya algunos estándares que son importantísimos de mantener para seguir el trabajo con teleintervención. ¿Cuánto tiempo va a seguir la contingencia? No lo sabemos. Ojalá que por la responsabilidad de los mexicanos, poco tiempo. Sin embargo, estamos preparados para mantener nuestro trabajo así porque lo primero es no suspender la atención de nuestros pacientes. Pero también sabemos algo que hemos aprendido en este tiempo todos, es que probablemente esta no será la última pandemia. Y desafortunadamente, seguro no va a ser la última en los próximos años. Pero ya no nos da miedo que llegue otra pandemia, porque sabemos que teniendo los cuidados y los recursos, nosotros podemos mantener y poder instrumentar al día siguiente de que se decretara una contingencia sanitaria, nuestro trabajo, no solo en las aulas, sino en la parte clínica con nuestros pacientes. Estas buenas prácticas que nosotros ya consideramos tener a un año de distancia en la Clínica OIRA, incluyen varios elementos. Les voy a mencionar solamente algunos para que los tomen en cuenta, porque son elementos que están enriqueciendo ya nuestras materias en la licenciatura en Comunicación Humana, que nos van a permitir actualizar con las generaciones entrantes este trabajo que las generaciones vigentes ahorita han realizado sobre la marcha. Muy capaces y bien formadas, pero lo hemos realizado sobre la marcha. Sin embargo, ahora ya las nuevas generaciones lo tendrán incluido porque tenemos ya nuestro documento sobre buenas prácticas.
Un indicador de estándar de buenas prácticas para el trabajo de la terapia de la comunicación humana, por supuesto, tiene que ser la comunicación con los padres de familia y los cuidadores o familiares de nuestros pacientes cuando son adultos y adultos mayores. Hay ciertos lineamientos de comunicación que ya tienen que ser estandarizados. Otro estándar que debe haber es la inevitable y muy necesaria presencia de un acompañante en la terapia. Un terapeuta debe formar coterapeutas. No quiere decir que el papá, la mamá, el hermano, la abuelita, la nana o el cuidador se conviertan en terapeutas. No, no tendrán esa formación y no será su papel. Pero sí tenemos que formar formalmente a los coterapeutas que van a estar trabajando en casa todo el tiempo de manera intencionada, pero a partir de un contexto real y cotidiano, con nuestros pacientes. Esto sin duda beneficiará a nuestros pacientes y acortará el tiempo de intervención, porque obtendremos mejores resultados y la transferencia será mucho más fácil porque estaremos trabajando con coterapeutas en su entorno. Entonces, bueno, estos son solo algunos de los indicadores que les estoy mencionando, nosotros ya tenemos ajustados para poder seguir trabajando la teleintervención. Otra cosa muy importante que ha sido exitosa en la Clínica Oirá es esta posibilidad de ampliar el servicio a personas que viven fuera de la Ciudad de México. Hoy por hoy podemos atender gente de Guerrero, en donde prácticamente no hay terapeutas. Podemos dar asesorías a terapeutas que están viviendo, egresados nuestros, que están viviendo, por ejemplo, en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, que están viviendo en Orizaba, que están viviendo en Coatzacoalcos y que tienen alguna duda sobre algún paciente o algún resultado de un diagnóstico que han efectuado. Hoy por hoy podemos tener estas juntas clínicas también por teleintervención tan necesarias en nuestra profesión. Esa es otra experiencia exitosa de la Clínica Oirá de la Universidad de las Américas. Y por supuesto, también tenemos los casos de nuestros pacientes que han seguido y mantenido su avance. Incluso puedo comentarles que tenemos pacientes que por su condición originalmente pensábamos que podría ser muy difícil mantener la teleintervención durante más de una semana o dos. Y sin embargo, no solo la hemos mantenido un año, sino que han crecido muchísimo. Hemos mejorado también habilidades de autocontrol en muchos de nuestros pacientes, que no es algo que normalmente se trabaje de manera presencial en situaciones de uno a uno porque no se requiere. Sin embargo, en estos entornos hemos podido desarrollar procesos cognitivos relacionados con el autocontrol, con el automonitoreo, y nuestros pacientes, aún los más pequeños, están ganando en autonomía, quizá mucho más rápidamente que si nosotros hubiéramos mantenido el trabajo suspendido a causa de la contingencia. Entonces, bueno, estos son algunos de los resultados exitosos que hemos tenido en la Clínica Oirá. Bien, me parece que tenemos por ahí algunas preguntas. Vamos a estar recibiendo aquí algunas de las preguntas que nos están haciendo y si tienen otras, hay tiempo para poder abordarlas. Aquí ya nos pasaron alguna. Bien, la primera, ¿cuál es la diferencia entre educación especial y terapia de comunicación humana? Bueno, ya se las mencioné. Básicamente, en nuestro país, educación especial se usa o se puede usar de manera indistinta. Sin embargo, en algunos contextos, sobre todo educativos, educación especial se conoce más en cuanto al término de profesores que trabajan en escuelas de educación especial o en centros de atención múltiple, y terapia de comunicación humana, aunque es parte de la educación especial, tiene que ver con un trabajo más clínico, de diagnóstico e intervención individual. Por eso se llama terapia de la comunicación humana. ¿Es lo mismo terapia que intervención? Sí. Intervención es el nombre que usamos dentro de la profesión, por eso lo uso yo. Pero terapia es el nombre común. Entonces, bueno, sí, terapia e intervención es lo mismo. Es un tratamiento que se da de manera intencionada y que está siempre basado en un diagnóstico. ¿Qué tan confiable es una valoración a distancia? Bueno, yo les comenté que se puede hacer. ¿Qué tan confiable es? Muchísimo, como de manera presencial.
¿De qué depende la confiabilidad? Primero, del terapeuta y su expertise. Segundo, de los instrumentos que usa, formales e informales. Y de la interpretación de los resultados. Quizá una limitante que no comenté hace un ratito y que se puede dar al principio es la valoración, por ejemplo, de la cavidad oral, que tenemos que analizar cómo está el techo del paladar, cómo está la úvula, es decir, todos los órganos de la fonoarticulación, los que usamos para hablar, de manera interna. Esto es difícil en la teleintervención, pero no es imposible. Lo podemos hacer e incluso ahora tenemos una ventaja. Un paciente que yo tengo, me mandaron sus papás un videíto que grabaron con un espejito con su celular. Eso me permitió a mí ver mucho mejor la cavidad oral. Entonces, hay alternativas. ¿Funciona bien la terapia a distancia con todas las alteraciones de la comunicación humana? Bueno, miren, sí, pero ojo, depende mucho del terapeuta. Aquí es muy importante que yo les mencione que tenemos que hacer ajustes en algunos casos, por ejemplo, el tiempo de duración de la intervención. Si yo tengo un paciente que tiene poco span, es decir, un rango de atención muy breve, aún en la parte presencial, no puedo tenerlo 3 horas sentado frente a mí, no puedo tenerlo 50 minutos. Tengo que partir en bloques la intervención, trabajar con él, con sus papás, cambiar la actividad, dar algún receso. Lo mismo nos pasa en la teleintervención. Muchas personas han comentado que los chicos que tienen trastorno por déficit de atención o simplemente problemas para manejar la atención o algunas personas que presentan condición de autismo no pueden tener teleintervención. Yo les diría, depende de cada caso y la mayoría sí puede, con ajustes, por supuesto, pero la mayoría sí puede. De hecho, en el caso de un paciente que tenemos en la Clínica Oirá y otro paciente de una de nuestras colegas fuera de la Clínica Oirá con casos severos de condición de autismo, les ha funcionado bastante. De hecho, han mediado bastante y los chicos tienen más autocontrol. En otro caso, de uno de los chicos que tenemos en la clínica, él mismo ha dicho que la terapia virtual o a través de la videoconferencia le funciona mejor. Nos ha servido como para triangular el desarrollo de habilidades sociales. Nos ha funcionado. Entonces, ¿es probable que algunos casos no sean tan exitosos? Sí, es probable. Se tendrán que hacer ajustes, pero siempre será mejor mantener la intervención que suspenderla tantos meses. ¿Qué profesionistas pueden dar terapia de comunicación humana? Ya tuvimos una conferencia en diciembre sobre esto. Hay muchas profesiones que tienen algunas áreas pequeñitas relacionadas con la comunicación humana. Pedagogía, por ejemplo, en algunos programas revisa algo, poco, pero algo acerca de los problemas de aprendizaje. Psicología, por ejemplo, revisa algo del desarrollo del sistema nervioso central, por supuesto. Hay algunas pruebas que compartimos con los psicólogos, algunas otras que compartimos con los pedagogos, pero la formación y la intencionalidad de la formación es totalmente diferente. Las áreas de especialización que tienen que ver específicamente con las condiciones de alteraciones de comunicación humana, con el diagnóstico específico de ellas y la intervención, solamente los realizan los terapeutas de la comunicación humana. Entonces, esa es ¿quién trabaja terapia de la comunicación humana? Pues el terapeuta de la comunicación humana. Un licenciado en educación especial que tiene esa orientación, su programa, porque así se llamaba originalmente el programa de la universidad, pues es un terapeuta de la comunicación humana. Un profesor de educación especial tiene conocimientos, sí, por supuesto, más que un pedagogo y un psicólogo, sin embargo, no hace diagnóstico ni de intervención clínica. Entonces, bueno, esa sería la respuesta. ¿En dónde se puede solicitar servicio de terapias a distancia? Bueno, nosotros en la Clínica Oirá estamos haciéndolo. Lo hacíamos de manera limitada antes, pero estamos haciéndolos. Algunas de nuestras exalumnas en sus consultorios particulares o clínicas, por supuesto, también están dando teleintervención o terapia a distancia. Prácticamente todos ya lo estamos haciendo para salvaguardar la integridad de nuestros pacientes y la propia. Bueno, la otra pregunta, ¿qué tan efectiva es la intervención a distancia? A un año les puedo decir que prácticamente igual que la terapia presencial. En la mayoría de nuestros casos, de hecho, estamos preparando, ya tuvimos una entrega de informes de progreso
y a la hora de comparar el progreso de los pacientes versus el progreso que hubieran tenido o que tuvieron antes de entrar a la contingencia, el ritmo de progreso se ha mantenido. Y en 2 casos muy concretos, muy complicados, me parece que el progreso real, curiosamente, se ha dado a partir de la contingencia de la terapia a distancia. Muy bien. Aquí no, se me olvidaron los lentes, oigan. Pero bueno, los niños se sienten igual de motivados para las terapias virtuales que en la presencial. Híjole, no sé con otros terapeutas, pero con mis colegas y con nuestras alumnas da gusto verlos. Hay papás que me hablan por teléfono, ellas no lo saben y si están escuchándome se van a enterar ahorita. Y hay veces que yo le hablo a los papás, justo para ver cómo se sienten a distancia. Y 9 de cada 10 están felices. Y 1 de cada 10 lo que me dice es lo que les dije. Extraño verlas, extraño los pasillos de la clínica, extraño las sillitas, pero no extrañan a las personas porque ahí están y no extrañan la calidad del servicio. Eso les contesta, yo me imagino. Muchos de nuestros niños, les decía yo, uno de nuestros chiquitos, al que les digo que en la parte presencial era muy complicado aquí en su escuela y en muchos lugares, y está feliz, y lo primero que le dijo a la maestra que supervisa el caso fue, me gusta más trabajar con ustedes así, creo que las quiero más, eso es muy satisfactorio. Muy bien. Pero otra cosa que se me olvidaba, los papás están tan o más motivados y emocionados que los niños. Hay papás que esperan tener la sesión o el listado de materiales o las actividades que vamos a desarrollar para estar ahí presentes. Yo creo que después de esto muchos van a querer estudiar comunicación humana. Bien, ¿qué papel tienen los padres en las terapias virtuales? Bueno, ya lo comenté, es indispensable. Se vuelven coterapeutas, aprenden muchísimo. Pero no solo aprenden muchísimo, fíjense que la creatividad de los papás se incrementa notablemente. Ya serían capaces muchos de ellos de dirigir, supervisados por la estudiante, ni siquiera por un terapeuta, que siempre tenemos al terapeuta que supervisa a cargo, ya serían capaces de dirigir una serie de actividades con sus pequeños, y eso es muy bueno, porque finalmente es lo que todo terapeuta quiere, que los papás en su contexto enriquezcan y transfieran lo que se está logrando en las terapias. Y bueno, los niños logran focalizar la atención al momento de realizar las actividades en terapia de forma virtual o se ven afectados por la distracción en casa. Bueno, eso es algo con lo que, déjenme comentarles algo, es algo con lo que hemos tenido que aprender a vivir. Normalmente las alumnas, cuando tienen que hacer observaciones en las aulas de los chiquitos, cuando estamos en la parte presencial, siempre me preguntan, ¿pero no estarán fingiendo los maestros, los niños, nuestros propios pacientes, porque saben que alguien externo los está observando? Y yo les respondo lo que todo profesional de la conducta y del comportamiento sabe. Después de varios minutos se normaliza la situación. Entonces, nuestros pacientes en la clínica, cuando venimos de manera presencial, saben que están siendo observados a través de una cámara de GESEL. Todos nuestros cubículos en la clínica de la universidad tienen cámaras de observación. ¿Por qué? Porque es una clínica universitaria. Los papás saben que estamos aprendiendo e incluso a veces para enseñarle algo a algún miembro de la familia de nuestros pacientes, uno de los terapeutas maestros está en la cámara observando. Nuestros pacientes saben que hay alguien del otro lado. A lo mejor algunos al principio incluso se acercan a la cámara, al espejo para saludar, pero después normalizan. Entonces, ¿de qué depende más bien esta parte de la distractibilidad en casa? De que la persona que está frente al monitor del otro lado, es decir, el terapeuta, y la persona que acompaña, normalice la situación. Por supuesto, es normal que si yo estoy dando una clase o una terapia y pasa por fuera el de los tamales oaxaqueños o el del fierro viejo, por supuesto es probable que en alguna ocasión hasta voltee yo, pero regreso. De hecho, parte de lo que hace un terapeuta es ayudarle a sus pacientes a focalizar la atención cuando tienen dificultades con la atención. Cuando no tienen dificultades con la atención, no pasa nada. Es como el ejemplo que acabo de dar. Volteo, pero soy capaz de regresar a lo que estoy haciendo. E incluso parece mentira, pero cuando estoy muy metido en la actividad,
normalmente inhibo, porque así funciona nuestro cerebro, inhibo todos los demás distractores, que es lo que le está pasando a muchos de nuestros pacientes. Y cuando no es así, porque tienen dificultades para manejar la atención, pues es que eso también es un objetivo de la teleintervención, es un objetivo de terapia para ese paciente. Lo ideal sería que todos en México pudiéramos tener una habitación propia, amueblada para dar la terapia, para recibir la terapia en casa o para tener clases en casa, pero esa no es la realidad de la mayoría de México. Y como diría una gran comunicadora, Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Y si lo podemos manejar como terapeutas con nuestros pacientes, entonces lo podemos hacer bien. Y créanme que eso no ha sido un problema en las terapias de nuestros estudiantes con sus pacientes. Y pues creo que ya no tenemos la última pregunta. ¿En dónde se forma un terapeuta de la comunicación humana? Queridos amigos, aquí los esperamos. Se forma, por supuesto, en la Universidad de las Américas AC, Ciudad de México. Muchísimas gracias por el favor de su atención.